Hola a todos y a todas, soy Vale, tengo 22 años, soy voluntaria del Departamento de Investigación y Política Socioambiental de Ecohouse. Les damos la bienvenida a Política Ambiental, un espacio express para que nuestros representantes nos cuenten sobre algún tema que queremos saber los ciudadanos de a pie. Como siempre, hacemos 3 aclaraciones. Primero, en Ecohouse no tenemos un partido político o una religión definida, e invitamos a todos y a todas a expresarse. Segundo, en esta sección vamos directo al grano, cortito y al pie, para informarnos y actuar en consecuencia. Y tercero, después subiremos la conversación a YouTube, así como salió, sin editar ni nada, para que podamos mirarla cuando queramos. Ahora sí, saludamos a Brenda Agustín, diputada nacional por la provincia de Córdoba de la Unión Cívica Radical, que nos va a contar sobre el proyecto de ley de delitos contra el ambiente, presentado en el Congreso de la Nación y que ya tiene estado parlamentario. Brenda, te agradecemos de antemano por estar acá. Así que nada, y si quieres contarnos un poquito de este proyecto. Bueno, hola, Vale. Primero, gracias por la presentación, por la entrevista. Gracias a EcoHouse por este espacio y por el laburo que vienen haciendo en todos los temas de agenda socioambiental. Han sido y son unos aliados clave para ayudar a construir volumen, conciencia, presión, estrategias. Así que gracias por eso. La verdad que el proyecto de delitos contra el ambiente pasado nació como consecuencia de lo que fueron los incendios en los humedales en Santa Fe. Nació con la discusión que llevamos adelante en el Congreso sobre lo que fue la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, a nuestro juicio ineficaz para resolver el problema que se estaba planteando. Y básicamente sobre la experiencia de mirar lo que estaba ocurriendo en un montón de conflictos ambientales, donde muchas veces la única respuesta del Estado terminaba siendo una multa, ¿no? Una multa por la realización de una actividad que contaminaba, por la realización, por ejemplo, de desmontes, por la afectación de bosques nativos. Y sabemos que en muchos actores la evaluación que hacen es que es conveniente pagar la multa y no dejar de hacer la actividad que están llevando adelante, ¿no? Entonces, desde ahí, desde esa mirada, desde esa experiencia, entendimos que hacía falta que Argentina diera vuelta a la página para incluir en el Código Penal, este código que sabemos que tiene casi 100 años, al ambiente como un bien jurídico protegido. Cuando repasamos los distintos tipos penales, es decir, los distintos delitos que consagra el Código Penal, lo que vamos a ver es que el ambiente no va a estar directamente protegido, sino que lo va a estar de manera indirecta, por ejemplo, cuando una contaminación ponga en riesgo la salud de la población, o cuando se produzca, en el caso de los incendios, el delito de estrago porque ponga en riesgo bienes comunes, pero no directamente protegiendo o condenando, digamos, el daño y el impacto a la naturaleza. Entonces, tomamos un antecedente, un trabajo que llevaron adelante muchísimos juristas de nuestro país durante bastante tiempo, cuando se creó en el marco de lo que fue el Programa Justicia 2020, una iniciativa para reformar todo el Código Penal, tratando de incorporar distintos capítulos sobre distintos delitos, y allí estos especialistas en derecho ambiental trabajaron sobre un capítulo completo que tenía que ver con delitos contra el ambiente, con distintas categorías, ¿no? Delitos contra la biodiversidad, delitos contra la contaminación, delitos contra la fauna silvestre, contra el patrimonio genético, contra los animales, ¿no? Estos son algunos de las estructuras. Lo que hicimos fue tomar de acuerdo esos consensos para presentar un proyecto de ley en la Cámara de Diputados y desde ahí trabajar para efectivamente lograr que pudiéramos cambiar el paradigma, ¿no? Que entendiéramos que desde la fauna silvestre hasta
el ambiente en todas sus dimensiones, los humedales, las cuencas hídricas, los bosques nativos, merecían una protección específica. La condena penal, en el caso de que se configuraron estos tipos penales, es decir, que se produjesen estos delitos. Y después, bueno, una discusión que viene después, que es la necesidad de contar con fueros especializados, ¿no? Con una justicia ambiental que pueda llevar adelante la tarea de la investigación y la condena. Justamente, y yendo de lleno con el proyecto, vimos que el que presentaste no modifica el Código Penal incluyendo artículos, sino que directamente crea los delitos contra la naturaleza por fuera del código. ¿Nos querés contar qué diferencia hay y por qué decidiste hacerlo de esta manera? Hoy se me trabó, no sé si se me trabó a mí. Uy, ahora vamos a intentar retomar la conversación. Bueno, pues cosas que pasan, a veces la conexión. Ahí va. No fui yo, pero sí que me quise ver los mensajitos y metí la mano mal. No pasa nada, en este mundo nuevo a veces a mí también me cuesta. Sí, me salí del vivo. Pero escuché la pregunta que hiciste y que debatimos bastante. Hay distintas iniciativas. A nosotros nos entusiasmaba la idea de incluirlo como un capítulo completo en el Código Penal. Es cierto que en el trabajo que se hizo en su momento, el Código Penal cobraba sentido, digamos, porque se modificaban todas las escalas penales, se incluía una regulación que tenía que ver con los días multa, es decir, con una estrategia para actualizar eso. Y en este caso, digamos, bueno, no terminábamos de estar absolutamente convencidos de si ir por ese camino o por una ley especial, que es lo que finalmente terminamos eligiendo, en gran medida porque nos permitía incluir estos artículos sin que quedara desfasado con el resto de la lectura del Código Penal, por ejemplo, lo de los días multa, y a la vez también para incluir algo que nos parecía que era importante, que era la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando fueran responsables de la comisión de estos delitos ambientales, ¿no? Que si no de manera aislada era más complejo hacer. De todas maneras, para nosotros no es un punto cerrado. Hay varios proyectos presentados en la Cámara de Diputados y en el Senado. Hemos estado teniendo algunos encuentros, reuniones con especialistas y también nos convencen los argumentos de por qué tiene que ir como un capítulo del Código Penal, ¿no? Es decir, creemos que ahí hay que trabajar en construir un consenso uniforme. Es más potente, es más fuerte, en el sentido de que no se pierde la normativa, digamos, está allí, está en el código, cuando en la facu se estudian los delitos, incluso hasta es más fácil, digamos, la construcción de conciencia sobre su aplicación. Y en todo caso, de elegirse ese camino, de elegirse el camino de reforma del Código Penal, habrá que trabajar después específicamente en lo que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Nos pareció en su momento que era mejor porque integraba todos estos aspectos, pero no tenemos una posición de rechazo, digamos, a que el consenso camine detrás de la modificación del Código Penal. Y concretamente, ¿qué delitos contra el ambiente quedarían incorporados? Bueno, algo dije recién, por ejemplo, delitos por contaminación y daños al ambiente, que tienen que ver con la contaminación del aire, el suelo, las aguas, la flora y la fauna, con distintas escalas penales, de acuerdo al grado de afectación, a si hay agravantes o no, con el daño que se produce, que pueden llegar incluso hasta escalas penales de 4 a 15 años. Delitos contra la biodiversidad, donde acá, por ejemplo, aparece la introducción o liberación de especies exóticas, especies invasoras, que sabemos el enorme daño que producen tanto las plantas como la fauna,
en la afectación de los animales que habitan en las distintas regiones de nuestro país. De nuevo allí, obviamente con agravantes, por ejemplo, cuando esto se produzca en áreas naturales protegidas, como los parques nacionales, eh, no sé, el incendio de bosques, arbustales, pastizales, los leo para no meter la pata con esto, pero del daño a humedales, algo que no estaba contemplado en nuestra normativa, y por eso yo contaba que uno de los disparadores para nosotros fue lo que estaba ocurriendo allá por el litoral con los incendios sobre los humedales. La alteración de los cursos hídricos también tiene que ver con eso, muchos humedales que fueron dragados o que fueron secados para llevar adelante desarrollos urbanísticos. Hemos visto a lo largo de los últimos años en Argentina conflictos por el desvío de cursos de agua. Todo esto dentro del grupo entonces de delitos contra la biodiversidad. También distintas escalas penales que van desde 6 meses a 5 años en función de la gravedad del daño. En algunos casos son delitos de daño concreto y en otros de peligro concreto. Después, la otra categoría, delitos contra la fauna silvestre. Acá, por ejemplo, estaba previsto en nuestra legislación la caza contra, digamos, cuando se prohibía la caza de algún tipo de especie, pero no del resto de la situación, se condenaba cuando se cazaba dentro de un campo, pero no, por ejemplo, cuando estábamos hablando de alguna especie en peligro de extinción, digamos, si no estaba contemplada dentro de la prohibición. Delitos contra bosques nativos y protectores, todo lo que es el desmonte ilegal, acá claramente yo creo que porque Argentina viene teniendo, sobre todo en algunas provincias del norte, tasas de desmonte altísimas, que la sanción, como decía recién, son multas. Y el último, el delito contra el patrimonio genético, la sustracción y comercialización maliciosa del patrimonio genético. Después hay en otros proyectos y en la versión original también un capítulo que tiene que ver con los delitos contra los animales. Si vos revisás en el texto nuestro no va a estar porque tenemos un proyecto especial, digamos, que tiene que ver con todo lo que es actos de maltrato y crueldad animal, que fue producto también de un debate súper complejo durante mucho tiempo en la Comisión de Legislación General, donde trabajamos con proteccionistas y especialistas de distintos lugares del país, entonces nos referimos directamente a ese proyecto. Pero estos son un poco los puntos que contempla. Justamente vos recién mencionabas el tema de los incendios. Y bueno, en el último año y medio se incendiaron más de 1 millón de hectáreas en nuestro país. Suponiendo que el proyecto de ley hubiera sido aprobado hace 2 años, ¿vos crees que pudiera haber cambiado ¿qué crees que pudiera haber cambiado en torno a los incendios? Bueno, vuelvo a decir lo mismo, no es lo mismo cuando se prende un incendio saber que la sanción es administrativa o es de multa, o que solamente, digamos, va a tener una persecución penal cuando provoca un daño a bienes comunes, que saber que hay una configuración ahí. Pero además también no es lo mismo la actuación de la justicia. Es decir, no actúa de la misma manera la justicia cuando lo que está persiguiendo es una falta administrativa que lo que está persiguiendo es un delito penal, ¿no? Entonces, cuando decimos cambiemos el paradigma y entendamos que hay que proteger al ambiente y a la naturaleza como un bien que merece ser tutelado, que tiene que ver con nuestra Constitución Nacional y ese hermoso artículo 41 que habla de la protección del ambiente para las generaciones presentes y futuras, claramente nuestro marco normativo tiene que cambiar. Pero te quiero dar un ejemplo de por qué esto es importante, pero no alcanza solo con esto, ¿no? Hay que trabajar en 2 direcciones en paralelo. Por un lado, necesitamos que estos delitos estén en el código de fondo, que es el Código Penal, para que en toda la Argentina, en todo el país, que esto es una ventaja que tiene nuestro sistema federal, que a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, donde cada estado tiene sus normas penales, ¿no? Acá en Argentina el Código Penal lo sanciona el Congreso. Entonces, una vez que saldemos este debate, vamos a tener una regla uniforme para todo el país. No van a poder decir en Salta o en Formosa que el desmonte es
en todo caso un incumplimiento administrativo. Es un delito penal para toda la Argentina en cada rincón. Ahora, ¿qué tiene que ir de la mano con eso? Bueno, la construcción de una justicia especializada. Porque si no nos van a pasar cosas como la que ocurrieron en los incendios del sur, que estuvimos allí visitando, recorriendo con algunos diputados, con Gustavo Mena, entre otros, cuando allá por marzo-abril se produjeron estas tormentas de fuego en la cordillera patagónica, con la pérdida de vidas humanas, de un montón de viviendas en Lago Puelo, en El Hoyo, en Golondrinas, en Bolsón. Y nosotros cuando llegamos allí nos encontramos con que los peritos que había mandado la Nación, o sea, para que nos situemos, el ministro de Ambiente llegó a las 24, 48 horas y dijo, estos incendios son intencionales, ¿no? Lo dijo, hizo una denuncia pública, dijo que la justicia iba a investigar. Ahora, los peritos, los que tenían que ir a recoger la prueba, a demostrar que habían sido intencionales, llegaron una semana después. Imagínate vos ir a un lugar a tratar de ver que hay, no sé, cuando hay, no sé, un homicidio, a tratar de levantar la prueba para saber quién pudo haber sido el responsable. Una semana después, cuando ya todo el mundo había estado caminando, recorriendo sobre las zonas donde se habían originado los incendios. Entonces, necesitamos una justicia especializada tanto en el fuero federal, en lo que es a nivel del Estado federal, nacional, digamos, como lo es a nivel provincial, en las justicias provinciales. Hoy solamente Jujuy tiene aprobado un fuero especializado en materia ambiental. Y además de tener los juzgados, necesitamos las fiscalías. Es decir, que quienes investigan tengan las herramientas técnicas, los peritos, para poder hacer estas investigaciones, que además de ser complejas, son interdisciplinarias, porque en muchos lugares necesitas análisis jurídico, análisis de peritajes técnicos, digamos, a ver dónde se pudo haber producido, análisis de cuestiones, en algunos casos, geológicas, ¿no? Es decir, un conjunto de formaciones donde ni siquiera las carreras hoy lo están brindando. Entonces es algo que quienes se dedican a esto lo hacen un poco a medida. Y creo que ahí hay que poner mucho el foco. Al analizar los diferentes proyectos presentados, vimos que algunos incluían los delitos de peligro y otros como el tuyo, que más bien optaron por especificar, tipificar cada delito en particular. ¿Nos querés contar qué es un delito de peligro y por qué decidiste en tu proyecto individualizar cada conducta? Bueno, ¿primero se escucha bien o se corta por ahí cuando hablo? Pues yo por momentos te veo con Yo te escucho bien. Bueno, perfecto. Puede Bueno, ser ahí hay la conexión. Yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien a mí? una gran discusión con el tema de los... Buenísimo. Hay una gran discusión con el tema de los delitos de peligro abstracto o los delitos de daño concreto, que tiene que ver con que en general, digamos, nuestra legislación establece que cuando estemos hablando de condenas penales, se tiene que regir fuertemente por este principio de legalidad. Es decir, cuando lo que está en riesgo es, en definitiva, la libertad de las personas, ¿no? Justamente porque nuestra Constitución en general considera que es un valor muy importante a proteger, establece que los tipos penales tienen que delimitar con claridad cuál es la conducta, ¿no? Lo que se conoce como la acción típica pretendiendo condenar, ¿no? Y ahí, obviamente, los delitos de peligro abstracto generan incertidumbre en la aplicación, falta de certeza. Ahora, nosotros incluimos, y por eso consideramos que es mejor tipificar, es decir, mencionar cada acción en cada uno de estas distintas categorías. Cuando decimos la acción, por ejemplo, no sé, para leer solo alguno, ¿no? El primero, el que es contaminación y otros daños al ambiente, el que infringiere leyes o reglamentos, bueno, sí, que provoque o realice emisiones, vertidos, vibraciones, extracciones, excavaciones, es decir, se mencionan todas las acciones que van a estar cubiertas. ¿Por qué? Porque no podríamos describirlas con una generalidad, porque después los jueces no la aplicarían, o sería difícil construir la prueba para poder hacerla, y no superarían
esta norma, esta regla, esta exigencia del derecho penal que es la legalidad. Es decir, la sanción penal tiene que tener definida con mucha claridad la acción que estoy queriendo condenar. Entonces, por eso elegimos este camino de especificarlos, y sí incluimos en algunos casos los delitos de peligro concreto, ¿no? Es decir, no la generalidad, sino cuando no hace falta la producción del daño, cuando hay una amenaza concreta, un peligro concreto a la producción de ese daño. Eso también en algunas de estos tipos penales está incluido. Queda claro quién sería responsable cuando una persona individual comete uno de estos delitos. Pero, y justo vos lo mencionabas al principio de la charla, ¿quién sería responsable en el caso de que el delito lo cometa una persona jurídica, como una empresa? Bueno, hay dos cosas ahí en el caso de las empresas. Primero, digamos, lo que se aplica sobre lo que es la figura de la responsabilidad penal empresaria, digamos, que está contemplada no solo para los delitos contra el ambiente, sino para otro tipo de delitos también. Realmente, si hay una responsabilidad puntual, por ejemplo, de algún gerente, de alguna persona en un cargo directivo, también responderá de manera personal, es decir, ya no en nombre de la empresa, sino a título individual, por la comisión de delitos. Pero, ¿qué pasaba? Bueno, en muchos casos lo que ocurría era que la persona jurídica, la empresa como tal, salía sin ninguna condena, y además podía seguir llevando adelante esas actividades delictivas, ¿no? Y peor aún, pagaban la multa y seguían delinquiendo. Entonces, la idea de también, además de a las personas humanas, como las llama el código, ir a las personas jurídicas, lo que busca es que estén a responder o con el patrimonio de la empresa, o transformando las conductas, o incluyendo, digamos, acciones de reparación del daño desde la actividad que la propia empresa lleva adelante. Creo que esto es importante para que realmente la respuesta sea integral, ¿no? Y evitemos un poco todos estos incentivos que tiene nuestro sistema a tratar de igual producir el daño. Total, la consecuencia es menos grave que la ganancia que se está llevando por la afectación del ambiente. Creo que esa es la ecuación que hay que tratar de romper en nuestro país. Y mirando algunos de los comentarios que ahí hacían, obviamente que hay que trabajar en la prevención, pero si no logramos cambiar esta matriz de pensamiento donde la elección es por la contaminación, porque el costo es bajo, vamos a seguir corriendo desde atrás en la prevención. Para ir cerrando, vimos que son varios los proyectos de ley para incorporar delitos ambientales a nuestra normativa. ¿Cuál es el clima dentro del recinto? ¿Crees que podemos tener en el corto plazo una ley aprobada para finalmente crear la figura de delitos ambientales? Bueno, ojalá que sí. Hay proyectos en el Senado y en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados la cabecera es la Comisión de Penal, y después, como segundo giro, la Comisión de Ambiente, que es la que yo integro. Estamos un poco ahí a la espera a ver, hay proyectos, y esto es bueno, del oficialismo y de la oposición, ¿no? Si logramos generar una buena mesa de diálogo donde podamos discutir, bueno, muchos de estos puntos que recién hablamos acá, sobre qué tipos penales armamos, incluimos o no la responsabilidad de las personas jurídicas, qué pasa con el peligro abstracto o concreto, bueno, que son algunas de las diferencias que tienen las iniciativas. Si logramos armar una buena mesa, yo creo que es posible que lo saquemos adelante. Es un tema bastante técnico, muy complejo, que hay que perderle el miedo, porque enseguida aparecen todos allí las personas y los actores, bueno, con temor a cómo se van a aplicar estos tipos penales. Entonces creo que está bueno hacer lo que ustedes están haciendo con esto, que es docencia, que es bueno, saber de qué se trata, por qué son importantes, y a qué conductas específicamente apuntan. Y después también, bueno, el Senado ya arrancó.
al Senado a veces le resulta más fácil empezar algunas de estas discusiones, bueno, pasó con humedales, pasó con varias leyes, con etiquetado, y capaz pase con esta, ¿no? Capaz también ellos logren avanzar en el Senado y nos manden algún texto que integre estos diferentes proyectos que están presentados y nosotros lo trataremos luego en diputados. Por cómo viene la mano pareciera así, ellos ya empezaron, nosotros no. Proyectos hay en las dos cámaras, lo cual también es bueno, ¿no? Porque siempre, cualquiera sea la que saque la media sanción, vas a encontrar del otro lado, en la otra cámara, alguien dispuesto también a empujarlo. Bueno, Brenda, ya estamos sobre la hora. Para quienes recién se suman, estuvimos hablando con Brenda Austin, diputada nacional por la provincia de Córdoba de la Unión Cívica Radical, que nos contó sobre el proyecto de ley de delitos contra el ambiente, presentado en el Congreso de la Nación, que ya tiene estado parlamentario. Quedará todo subido a nuestro canal de YouTube, así tal cual salió. Como saben, esta sección es cortita y al pie, así que nos vemos la próxima. Ahora sí, muchas gracias, Brenda, por estar acá. Bueno, muchas gracias, Vale, a ustedes, un fuerte abrazo y a disposición como siempre. Igualmente, les mandamos un abrazo a todos y gracias por venir. Nos vemos la próxima.